Bueno, hola a todos. Un placer estar aquí compartiendo con toda la comunidad de Python en Colombia un poquito como de mi experiencia. Eh, y pues nada, digamos que la idea de esta charla, bueno, primero que todo, ¿no? Mi nombre es Daniel Alvis. Como bien decía allí Carlos, soy ingeniero industrial, también ingeniero de sistemas. Eh, y básicamente actualmente estoy trabajando en QuantSight y una empresa de Estados Unidos muy enfocada en cuanto a desarrollo o consultoría, sobre todo, de elementos de ciencia de datos, machine learning, todos estos elementos con Python, con el uso de Python. Y pues ya hace algún tiempo, unos casi ya 6 años, eh, estoy apoyando, contribuyendo al proyecto de código libre que es Spider. Entonces, digamos, teniendo en cuenta como esa experiencia que he tenido, pues se planteó la oportunidad de hoy hacer esta charla de, bueno, cómo se puede contribuir a código abierto y cómo yo, desde mi experiencia, pues logré hacer eso sin siquiera saber cómo el lenguaje del proyecto pues, principal que estoy eh, ayudando a mantener actualmente, que es Spider. Entonces, pues no sabía Python y pues ahora más adelante pues empezaremos como a revisar entonces cómo fue toda esta historia para ahora sí actualmente volverme como ese desarrollador core en este proyecto. Eh, entonces, bueno, nuevamente un poquito ahí como quién soy yo. Entonces, actualmente desarrollador core de Spider, ingeniero de software en esta compañía QuantSight. Y digamos que así como un breve resumen de qué cosas me interesan y tal vez un poco de por qué terminé donde estoy ahorita, es que me llama muchísimo la atención todo el tema de como el software como su implementación, los procesos que se llevan a cabo por detrás de software que muchas veces ni siquiera son cosas técnicas, sino es mucho más incluso del componente como humano de trabajo en equipo que puede haber allí en estos proyectos en general de software. Y en general también esa como dinámica de que siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que estar abierto a aprender nuevas cosas, tanto técnicas por supuesto, pero también en el ámbito de eso, como del relacionamiento con los demás, con mi equipo, de ser claros, tener una buena comunicación, por ejemplo. Todos estos elementos más allá de lo técnico. Y bueno, también, y tal vez más enfocado en cuanto a por qué Spider y también el tema de que sea un proyecto de código abierto lo que me interesa, es el poder desarrollar o de alguna u otra forma poder brindar herramientas o, participar en proyectos que permitan a otros hacer más cosas o ser, que sean útiles para los demás. ¿No? Pues, como me gusta el software, pues yo me fui por el software, pero hay muchísimas otras formas de hacer eso. Vale. Vale. Entonces, ahora un poco ya entrando como al contexto entonces, bueno, y este hombre que está aquí hablando, que es eso, que es Spider y que es Kwanzaa y no sé qué. Entonces, Spider es un ambiente integrado de desarrollo. Básicamente, eh, es una aplicación que literalmente me permite o me facilita o le facilita a la gente desarrollar, eh, programar lo que ellos necesitan. Puntualmente Spider está sobre todo enfocado en programación en Python y, digamos, con un subconjunto allí de Python científico. Entonces, es un ambiente de desarrollo que soporta diferentes librerías o tiene eh, como relación con diferentes paquetes de Python científico y pues que intenta como facilitar el proceso de desarrollo utilizando esos paquetes. Entonces, paquetes tipo que tal vez hayan escuchado, tipo pandas
Matplotlib o NumPy, o bueno, dependiendo que le pregunten NumPy, cómo se pronuncia. Pero esa es la idea. Así, muy por encima, es una aplicación multiplataforma, es de escritorio y utiliza un framework para creación de plataformas que se llama Qt1, PyQt, que es como el binding o la manera de desde Python poder acceder a este framework Qt que está escrito en C++. Y bueno, actualmente entonces pues estoy trabajando como ingeniero de software en Quansight, que como venía diciendo es como esta empresa de consultoría, sobre todo enfocada en Machine Learning y elementos asociados a la ciencia de datos utilizando Python. Y puntualmente dentro de Quansight en una división que se llama Quansight Labs. Quansight Labs es como esta división dentro de Quansight muy enfocada en dar soporte y oportunidades de crecimiento a proyectos de código libre, open source, con una comunidad detrás de esos proyectos y que de una u otra forma busca entonces facilitar la sostenibilidad de esos proyectos a largo plazo, porque al final, digamos, todos estos proyectos de Python científico, pues de pronto tienen alguna idea de ellos y son realmente utilizados como globalmente por no solo de manera como recreativa o por un proyecto específico, sino por empresas y todo este stack como que mantiene toda una infraestructura de manejo y gestión de ciencia de datos muy importante y que durante los últimos años ha realmente crecido y se ha vuelto como el boom, pues, ¿no? De todo este tema de Machine Learning, ciencia de datos y tal. Pero bueno, entonces, digamos, ya partiendo de ese contexto, pues, vale, y entonces, ¿cómo fue que llegué aquí, pues yo? ¿Cómo empezó todo? Eh, entonces, lo primero es que surgió una oportunidad. Yo era 2016, era estudiante de pregrado en ese momento, estaba como en cuarto, tercer semestre tal vez. Estaba haciendo doble programa en ingeniería industrial, ese fue mi programa principal, o inicial más bien, e ingeniería de sistemas. Bueno, ingeniería de sistemas y computación. Um, a partir, pues, digamos, como de ese conjunto de dos currículums de pregrado, entonces hubo dos cursos particulares que realmente como que impactaron como esa tendencia de qué es lo que me interesa hacer o qué es lo que me gustaría enfocarme a trabajar, ¿no? Y uno es desarrollo de software en equipos, que literalmente es como estos elementos que estaba hablando de que hay que aprender continuamente, de que hay que trabajar realmente no solo en el elemento técnico, sino también en el elemento humano. O sea, yo voy a estar trabajando muy probablemente no por mi cuenta, sino con un grupo de personas, un equipo de desarrollo. Y particularmente en mi caso, un curso que se llama Simulación basada en agentes, en donde había que programar y que me permitió conocer a el maintainer de Spider en ese momento, que estaba como gestionando el proyecto, que se llama Carlos Córdoba. Creo que incluso él ahorita también tiene una charla por ahí, pues si quieren darle una mirada, pueden revisarlo ahí en el cronograma. Um, pero bueno, entonces pues ese fue como en qué estaba yo en ese 2016 y al final pues la oportunidad se dio por literalmente un mensaje de WhatsApp. Entonces pues ahí buscándolo lo encontré y es literalmente Carlos, el maintainer. Me dio como, pues con él estuve trabajando en este curso de simulación basada en gente. Yo, la verdad, open source, ni Spider, ni nada, no conocía, simplemente pues, estaba trabajando allí un proyecto que teníamos que hacer en la clase y particularmente el proyecto pues tocaba programar. Entonces ahí era como, yo sin saberlo, pues estaba como mostrando a un maintainer como ciertas habilidades de cómo trabajar, que es, digamos, las aprendí en este curso de desarrollo de software en equipos, de cómo trabajar en un proyecto, enfocado como
al desarrollo de una aplicación, y en general como esas herramientas que uno puede empezar a ver cuando está metiéndose en todo este tema de tecnologías y desarrollo de software, como versión de controles, entonces que es Git, que entonces hay diferentes proveedores para manejar estos repositorios de código, entonces que es GitHub y todo este cuento. Pero literalmente todo empezó pues, un mensaje de WhatsApp como, oiga, Daniel, ¿quiere trabajar? Es tal y tal cosa, cuadremos, yo le cuento los detalles y me dice, básicamente, así en pocas palabras. Pero entonces, bueno, ya con digamos, esa oferta, digamos, esa posibilidad de trabajar en el proyecto, pues partió ahí una cuestión y es que en el currículum, por lo menos del pregrado, cuando yo lo vi, básicamente el aprendizaje en cuanto a aplicaciones, ya como tal, la parte de programación era en Java. Entonces, bueno, por un lado bien, tenía como cierto base fuerte en cuanto a programación orientada a objetos, que básicamente es como el paradigma que sigue Spider, a fin de cuentas, por debajo. Pero Python, sí, nada, lo había escuchado, así. Entonces, básicamente, eh, al escuchar la oferta, pues dije, esto es una oportunidad como para aprender y realmente conocer todo, digamos, como un mundo de cosas. Y pues me lancé y dije, listo. Y creo que como en 1 o 2 semanas intenté como finalizar ahí en esta página Codecademy, revisar cómo es la sintaxis de Python, lo básico de estructuras de datos en Python. Sí, como en 1 semana, 2 semanas terminé el curso. Entonces ya dije, bueno, por lo menos ya sé cómo escribir un if en Python, hacer un for en Python, y digamos tener como esas instrucciones de flujo de control básicas para ese lenguaje. Bien, algo se hizo. Eh, pero sí, básicamente fue como esa motivación para, bueno, tengo esta oportunidad, hay que aprender esto, pues vamos a aprenderlo. Eh, Luego, pues entonces ya empecé eh, como tal contribuir dentro del repositorio de Spider. Eh, y pues literalmente mi primera contribución revisándola es cambiar un string dentro del código. Entonces hay un diálogo de dependencias en Spider y se buscaba, había un issue en cuanto tal vez más como usabilidad de Spider, a hacer más claro el mensaje que aparecía allí respecto a cuando uno tiene Spider ejecutando y agrega una nueva o cambia una versión de una dependencia. Entonces, que hay que reiniciar, en este caso, Spider para que se detecte correctamente. Entonces, bien, un string. Luego, otra contribución inicial que hice fue hacer un if. Entonces, bien, eso que había aprendido de Code Academy de Python me funcionó. Pues, entiendo que era un string en Python y entendía cómo hacer un if. Entonces, bien. Y bueno, allí tal vez por detrás como entender toda la lógica de por qué debería ir un if ahí era un poco ya más complicado. Y pues de todas formas ahí tuve, digamos, como la guía de Carlos en ese sentido. Pero se logró, se logró. Sí. Pero de todas formas, más allá, digamos, de este como contribución con código, de hacer un pull request y tal, o bueno, hacer una petición de cambios, también me di cuenta ahí muy rápidamente de que al estar contribuyendo a un proyecto de código libre, también hay un elemento igual, como humano dentro de ese proceso, que es, por ejemplo, que hay un issue de una persona que no le está funcionando algo, pero no es puntualmente, pum, explotó Spider y hay un error allí, un traceback, sino el uso de Spider y también su integración con otras librerías y de cómo hacer al final lo que cualquier persona quiere con una aplicación o de este tipo, de un ambiente de desarrollo integrado, y es correr sus programas, programar. Em, Puntualmente en este caso era un problema allí del uso de Matplotlib, de cómo poder yo salvar las figuras que yo creo, los plots, digamos así. Y literalmente era como, oiga, mire,
hay que leer en la documentación de Matplotlib, dice esto, hay que, para que funcione Spider hay que hacerlo siguiendo como un orden en cuanto a los llamados y con eso funciona. A mí me funcionó. En ese caso, pues fue lo que le dije, si le funciona a usted, me avisa. Y el hombre allí pues respondió, sí, hombre, sí, eso era, voy a recordar ese orden de ahora en adelante y muchas gracias. Entonces, fue chévere la interacción. Ahora, que no va a decir que todas las interacciones que hay, porque pues al ser también esto abierto, pues está como la persona como que está intentando su problema o tal, que está ya cansado, que está estresado. Entonces ahí la dinámica de comunicación puede no ser tan fluida, digamos así. Pero en general, por lo menos dentro de mi experiencia, siempre es muy gratificante como el poder ayudar a alguien más, ¿no? Como, oiga, mire, si encontré una forma, de pronto esto le puede funcionar. Y que la persona diga, oiga, sí, eso me funcionó, muchas gracias. Es gratificante realmente. Em, y pues, entonces, teniendo como esa perspectiva inicial, ahí pues sí me di cuenta de que esto del código abierto, de que yo tenga un proyecto allí basado en desarrollo de alguna aplicación de software, de un código fuente que mucha gente puede ver y puede contribuir a eso, pues tiene mucho sentido, la verdad. Y igual, como vengo diciendo, no solo en términos de solo código, ¿no? Sino que también hay como todo este historial de errores, todo este historial como de discusiones que hay entre usuarios, como, oiga, ni siquiera de la misma aplicación que no está haciendo Spider en este caso, sino cómo hacer cosas con Spider, de ideas, de soluciones, de como workarounds de cosas que no están funcionando y que podrían mejorarse o cosas así. Igualmente, o sea, como esa interacción que puede llegar a haber entre usuarios o uno que ya, en este caso, maintainer o que está gestionando como ese tracker de issues, de ayudar a usuarios que realmente están utilizando el programa, tienen un problema y pues la gratificación de, oiga, sí, le puede ayudar a esa persona. Y pues también el potencial, sobre ese potencial ahí en negrilla, de que cualquiera puede ayudar a hacer cosas en el proyecto. Y lo pongo ahí como con el asterisco y menciono como en negrilla porque pues de todas formas sí hay como todo una, una barrera tal vez muchas veces que va desde la motivación de la persona hasta que realmente necesita como el paso a paso, necesita conocimiento previo, entonces si quiere, por ejemplo, aportar en código, pues necesita entender qué es el código. Muchas veces entonces un maintainer, yo en mi caso tuve como la suerte de conocer a Carlos, el maintainer puntual, y él pues me guió, ¿cierto? Eh, pero muchas veces, y creo que tal vez va un poco con lo que estaban hablando ahorita al final de la charla en cuanto a comunidades y a como a lanzarse, a contribuir, es algo que no es tan trivial muchas veces. Pero sí, o sea, potencialmente. Hay que hacerlo mucho más, la barrera de entrada mucho más baja, yo diría, y hay que trabajar en ello, con todos estos programas, por ejemplo, eh, charlas, para que pues más gente se anime y, y podamos o pueda contribuir, digamos, a todos estos proyectos que están por ahí y que pueden llegar a ser interesantes para las personas. Um, pero bueno, entonces eso fue como el inicio de todo. Dije, sí, esto me suena, hagámosle, sigámoslo, continuémoslo, miremos a ver cómo nos podemos, si podemos continuar trabajando y apoyando el proyecto, que me pareció siempre como muy interesante. Y pues ahora entonces ya desde 2019, ya hace un par de años, me volví desarrollador core. Básicamente eso implica como que hay una suerte de responsabilidades más allá de como subir un pull request, arreglando algo, proponiendo algo, eh, incluyendo por ejemplo que actualmente ayudo en no solo el mantenimiento general como del repositorio principal de Spider, sino también algunas de sus dependencias. Entonces ahí está UTPy, está
Qtioso, que son como dependencias por debajo para manejar todo este tema de el framework de PyQt que utiliza Spider como aplicación. Y en caso de Qtioso, la parte de todo el manejo de iconos, de cómo se ve la interfaz en cuanto a los iconos. Y bueno, puntualmente ahorita, incluso hace un par de meses, empezamos a trabajar en una propuesta que está financiada por NonFocus. NonFocus, ahorita más adelante les hablo de ello. Y que busca mejorar el proceso de actualización de Spider o de los instaladores de Spider en Windows, y también crear un plugin o un panel dentro de Spider para manejar paquetes y ambientes de Python o entornos de Python dentro de Spider. Eh, Igualmente, pues con todo este cuento de ser desarrollador core, pues también vienen unas responsabilidades de mantenimiento que les venía diciendo, y es, por ejemplo, estar encargado de hacer como los lanzamientos, los releases de nuevas versiones. Puntualmente yo hice unos cuantos de 5.2, una versión 5.2 de Spider, de 5.3 y 4.2. Entonces hay unos cuantos releases que he hecho. Y pues igual ahí también es como estar pendiente, oiga, las dependencias, los paquetes. Si se sacó una nueva versión de un paquete que depende, entonces hay que cambiarla en Spider y hacer como todo ese seguimiento, eh, para pues finalmente poder sacar una nueva versión y que se arreglen, o pues toda la solución de errores que pudo haber dentro de ese release pues llegue a los usuarios, al final de cuentas. Entonces, pues, toda esta experiencia, digamos, pues de estos ya casi 5 6 5 años, pues sí, algo se aprendió, algo se aprendió. Entonces, puntualmente, entonces, sí, la comunicación, y ese sentido como de comunidad, ¿no? Spider creo que eh, tiene que trabajar muchísimo más en cuanto a ese comunidad, sentido de comunidad, pero sí es cierto que al revisar como ese issue tracker hay una gran variedad de personas, no solo desde el punto de vista de dónde están localizadas, entonces que este está escribiendo Estados Unidos, este de Canadá, este de Suiza, este de Alemania, este de Colombia, este de Brasil, o Japón, Corea o China, ¿no? Sino que también hay por debajo de eso, aunque intentemos comunicarnos en inglés, pues probablemente, o por lo menos en mi caso, no es mi lengua nativa, ¿no? O sea, no, yo hablo inglés, más o menos, con inglés, más o menos, ¿no? Pero sí, hay una diferencia allí, entonces la manera en que se relaciona la gente puede ser diferente o puede malinterpretar cosas o no entender bien, entonces eso es un tema allí claro que hay que tener en cuenta. Pero incluso, aún así, como la diferencia cultural que puede haber entre una u otra persona, también puede ser, o puede afectar como el cómo comunicarnos y cómo entender realmente qué es lo que el otro está intentando decir, eh, lo cual puede ser complicado. Y más allá de eso, es que pues es abierto, Spider es sobre todo utilizado por gente que está entrando como en este mundo de Python, de programar en Python. Y pues claro, entonces o en el proyecto pueden haber usuarios con diferentes contextos. Entonces es una persona que apenas está empezando a aprender programación, está intentando, o se vio interesado en Python y vio y que con Spider podía programar con eso, y no tiene ninguna experiencia, es literal, está haciendo tal vez un curso, por ejemplo, está intentando aprender, y eso puede ser un contexto. Pero puede haber otro que ya es una persona mucho más experimentada, que tiene un problema mucho más específico, con una librería mucho más específica, y entonces ahí uno tiene que balancear el cómo se va a comunicar para poder realmente ayudar a esos usuarios o a esas personas en los diferentes contextos en los que están. Em, Igualmente, algo sobre todo que hemos trabajado en Spider en los últimos meses, diría yo, es el tener claro un mapa de ruta de a dónde va el proyecto. Y no solo eso, sino que eso refleje lo que, digamos, la comunidad, los usuarios, eh, han de una u otra forma retroalimentado el proyecto mediante issues
o por ejemplo post en Stack Overflow, o charlas uno a uno, o por ejemplo eh, en una cosa que estamos manejando ahorita que son community calls, o sí, como llamadas de comunidad para que la gente pueda dar esta retroalimentación para, pues, claro, como proyecto decir, bueno, para allá vamos, ¿no? Y igualmente también tener como es que vamos a trabajar en estos ítems puntuales y hacer mucho más claro el enfoque de el esfuerzo que ponemos hacia dónde va a ir, ¿no? Igualmente, eh, al tener este mapa de ruta, pues es muy importante para, digamos, una u otra forma, poder aplicar a financiación. Entonces, por lo menos en Spider tenemos como diferentes fuentes de financiación, eh, unas por medio de postulaciones con propuestas, en el caso de, por ejemplo, en un focus, que como venía diciendo anteriormente, entonces ahorita logramos que nos aprobaran una propuesta de trabajo para mejorar ciertos aspectos de Spider en cuanto a la instalación y manejo de paquetes de ambientes de Python. Entonces, nosotros, bueno, particularmente yo y con ayuda de algunos de los miembros de Spider, pues, escribimos como eh, la idea de propuesta, eso igualmente está dentro del mapa de ruta de Spider, y logramos financiación para eso. Eh, Igualmente, Spider también tiene una parte del proyecto que es a la documentación, enfocado en documentar qué Spider puede hacer y cómo se puede hacer. E igualmente, allí un miembro del equipo, Stephanie Jiménez, hizo una propuesta. Entonces dijo, bueno, aquí como hicimos un salto de Spider 4 a Spider 5, hubo unos cambios allí. Entonces hay que actualizar esa documentación que teníamos para que cubra Spider 5 y toda la funcionalidad que tiene. Pero más allá de eso también hay otro tipo de documentación que va más al desarrollo de Spider, que también hicimos un trabajo fuerte en eso para Spider 5 y que hay que hacerlo, pero de todas formas se necesitan recursos, tal vez contratar a gente para esto, pero lo logro. Entonces hizo UpDocs, que es programa de Google. Eh, Igualmente, la Python Software Foundation, la PSF, tiene también un programa de grants, como subvenciones para poder financiar cosas, que igualmente también aprovechamos dentro de Spider. Si no estoy mal, eso fue Juanita. Juanita creo que también estuvo por allí eh, dando una charla hoy. Eh, y igualmente ya trabajó en eso, hizo la propuesta, la pasó allá al programa, logró que le dieran la financiación y con eso se logró hacer un trabajo allí con, si no estoy mal, como workshops usando Spider y eh, de una u otra forma como educar en temas específicos usando Spider. Igualmente, entonces, aparte, como todo este rango de cosas de subvenciones, grants, pues está la parte de donaciones. Las donaciones, en este caso, Spider utiliza una plataforma que se llama Open Collective, en donde una persona pues simplemente dice, oiga, quiero apoyar el proyecto, dono $5 o X valor de dinero mensual. Y finalmente, en cuanto a financiación, pues actualmente el proyecto está vinculado a Quantside Labs y un elemento como un medio de contratación que ellos, digámoslo así, crearon, eh, que se llama eh, Community Working Orders, que es básicamente, hay una empresa privada o un organismo eh, que está utilizando Spider y quiere ciertas cosas que estén implementadas y que van igualmente, entonces hay una revisión de que van alineadas con lo que Spider como proyecto y comunidad quiere, y entonces pues esta empresa puede poner dinero y Spider como proyecto entonces puede de una forma alinearse y poder implementar estas cosas que esta empresa puede o quiere poder utilizar en Spider. Entonces es como ese como sinergia entre dos partes, que es realmente muy interesante también en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo de proyectos de código abierto y Spider en particular. Y bueno, al final, como
todo tal vez muy millennial de mi parte, pero o sea, si uno no se divierte o no está motivado, en mi caso pues aprender cosas nuevas me motiva mucho, pues no. Pero sí, sí, hágale, con todo, se puede. Em, bueno, y como venía hablando, pues sí, también he hecho contribución a otros proyectos ya más en cuanto a las dependencias Spider. Entonces, puntualmente QtPy, que QtPy es como una capa de abstracción, pues se podría decir, para soportar diferentes bindings de Qt en Python. Entonces está PyQt, está PySide, eh, para que uno pueda tener esta capa que me permita acceder a ambos, independientemente de que uno es import PyQt y el otro es import PySide, por ejemplo. El otro proyecto que también ahí estamos trabajando es Qtioso, entonces es soporte de iconos, de iconic fonts, de fuentes de iconos para PyQt y para Python. Sí. Y bueno, ya para finalizar, así unas breves conclusiones, pues código abierto, si me preguntan a mí, es como una oportunidad muy grande para hacer cosas. Se puede aprender nuevas cosas, se puede ayudar a otras personas, se puede recibir ayuda, claramente, y se pueden mejorar muchas cosas. Se puede crear, se puede participar y se puede como aportar como a la discusión muchas veces de para dónde ir un proyecto, o qué funcionalidades son importantes, o qué cosas ya no sirven tanto y tal. También en general en el desarrollo de software diría, y sí, en general realmente por la vida, comunicación muy, es como clave. Eh, También el hecho de que uno se da cuenta de la importancia de tener diferentes fuentes de financiación, o de pensar eso cuando uno tiene un proyecto, de bueno, ¿y la plata de dónde va a salir? Eh, Aunque claramente para todo este tema de código abierto hay mucho trecho también como para las cosas sean realmente sostenibles eh, desde el punto de financiación. Eh, Igualmente que la motivación, con muchas cosas, es clave. Si uno no está motivado, pues realmente poco va a poder hacer. Y pues al final como una invitación, ¿no? De que es posible participar activamente, ayudar herramientas, bueno, en este caso enfocado sobre todo al Python científico, que es en lo que yo pues me más o menos movido, digamos así, pero también como a, a pensar que no es como que simplemente es usar la herramienta, sino que también uno podría pensar, dado un problema, crear una herramienta y compartirla también con toda esta comunidad, con Python científico y con Python en general, comunidad Python. Bueno, allí en la presentación hay algunos enlaces de otros proyectos, a otros elementos del proyecto de Spider, como el elemento de documentación. Hay un repositorio para eso. También hay un repositorio para todo el tema de usabilidad, de user experience, que también está allí. Las community calls, que por ahí las había mencionado, que es como estas suerte de reuniones, videollamadas, en donde cualquiera puede eh, unirse y decir, oiga, Spider lo estoy utilizando de esta forma, o me parece que Spider podría mejorar en tal, este aspecto, en este otro aspecto. Y si no estoy mal, un link a la organización de Spider ID en GitHub. Ya terminando, entonces pues ahí encontré esta forma como de generar eh, una pequeña imagen de los colaboradores de Spider. Bueno, este es del repositorio principal de Spider, pero ahí ustedes pueden ver que hay una buena cantidad de gente. Si no estoy mal, ahí solo hay como 96, pero creo, si no estoy mal, alcanzan más de 190 personas que de una u otra forma han contribuido a Spider. Y igual, de todas formas, hay muchísima más gente que ha contribuido de una u otra forma a Spider, con simplemente abrir un issue o decir, oiga, ese issue que abrieron a mí no me está pasando, o ya no me está pasando con la nueva versión. O sea, o documentación o muchas otras cosas. Eh, y sí, eso era todo. Muchas gracias por la oportunidad, a todos por escucharme este ratico.
Y sí, ahí estaremos hablando eh, más adelante en Slack si tienen alguna duda o pregunta. Ahorita más adelante la hablaremos.